Hubo un tiempo en que el nombre de Félix Verdejo era sinónimo de algo que Puerto Rico necesitaba con urgencia: esperanza. El tipo de esperanza que se construye en un ring, con guantes, con sacrificio, con el olor a cuero y resina de colofonia y el ruido seco de los golpes a las 4 de la mañana en un gimnasio de Santurce. Verdejo tenía 19 años cuando representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Llegó a los cuartos de final. Perdió ante el ucraniano Vasil Lomachenko, que en ese momento ya era considerado el mejor peleador amateur del planeta, con un récord de 396 victorias y una sola derrota. Perder ante él no era una deshonra. Era casi un certificado de que algo especial vivía en ese joven boricua de 19 años criado en el residencial Las Gladiolas de San Juan. Ese mismo año, en octubre de 2012, la empresa promotora Top Rank, dirigida por Bob Arum, lo firmó profesionalmente. El contrato incluía, según versiones periodísticas de la época, un bono de $600,000. Era la señal más clara de que el mundo del boxeo lo estaba tomando en serio. En 2013 ganó el premio Nueva Promesa Hispana en los Premios Juventud. En 2014, ESPN lo nombró Prospecto del Año. En 2015 se colgó el título de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría latino de peso ligero. Lo llamaban El Diamante. El apodo no era casual, brillaba, era duro, parecía indestructible. Hoy, Félix Xiomar Verdejo Sánchez tiene 33 años, no entrena, no pelea, lleva el número de reclusos 5, 1, 1, 4, 5 hasta 0, 6, 9. Cumple 2 cadenas perpetuas consecutivas en la United States Penitentiary Pollock, una penitenciaría federal de máxima seguridad enclavada en el condado de Grant, Luisiana, a unos 25 kilómetros al norte de Alexandria. Y desde ese lugar, según los expedientes judiciales que siguen acumulándose, no se ha quedado quieto. Lo que vamos a narrar hoy va más allá del crimen. Es la historia de lo que vino después. Las batallas legales, los intentos repetidos de revertir una condena que el Supremo de Estados Unidos ya rechazó, la vida que Keishla Marlene Rodríguez Ortiz ya no tiene, y la pregunta que todavía divide a muchos en la isla: ¿está Félix Verdejo pagando por lo que hizo o todavía está intentando escapar de ello? Al final, tú vas a tener con qué responder. Una advertencia antes de comenzar. En este canal separamos siempre lo que está probado de lo que es solo sospecha, con nombres, con fechas y con fuentes verificables. Lo que un tribunal federal determinó y lo que permanece como debate legal son cosas distintas, y así lo vamos a tratar durante todo el video. Las Gladiolas y el Diamante. Para entender lo que cayó, hay que ver primero de dónde venía. Félix Xiomar Verdejo Sánchez nació el 19 de mayo de 1993 en San Juan, Puerto Rico. Creció en el residencial público Las Gladiolas, en la capital. Las Gladiolas no era un lugar fácil. Estaba marcado por la venta de drogas y la violencia callejera. Verdejo lo reconoció en varias entrevistas durante su carrera. En una conversación con la agencia EFE publicada en sus primeros años de profesionalismo, dijo: «Fue bien difícil porque vi amistades que estaban a mi lado, de mi edad, que tomaron esa mala decisión de ir a la calle y vi cómo los mataban. No te digo que iba a ir por ese ambiente, pero estaba presto a tomar esa decisión también». El boxeo llegó a los 9 años. Su entrenador inicial fue Ricardo Márquez, en el Centro Polideportivo Rebecca Colbert de San Juan. A los 15, Verdejo decidió que el boxeo sería su única ruta. Comenzó a competir a nivel nacional y luego internacional. En 2010, ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles. En 2011 fue campeón nacional amateur de Puerto Rico. Ese mismo año ganó el torneo Golden Belt en Bulgaria, derrotando a rivales de varias nacionalidades. Su récord amateur terminó con 106 victorias y 17 derrotas. Para Puerto Rico, era suficiente para ser considerado el heredero de una tradición boxística que había producido figuras como Wilfred Benítez, Wilfredo Gómez y el más querido de todos, Félix Trinidad, Tito Trinidad, quien ganó el corazón de la isla con campeonatos mundiales y una carrera que trascendió el deporte. Verdejo quería hacer eso. Lo dijo expresamente al inicio de su carrera: «Mi deseo es convertirme en un gran boxeador profesional y brindar la gloria a mi país con mis logros. Que la violencia termine». Había algo poético y también trágico en esa declaración, porque el hombre que dijo querer terminar con la violencia terminaría siendo condenado por uno de los crímenes más perturbadores en la historia reciente de Puerto Rico. El ascenso, los titulares y los golpes que no llegaron. La carrera profesional de Verdejo comenzó el 6 de diciembre de 2012, apenas semanas después de regresar de Londres. Su primera pelea fue contra Leonardo Chávez. Ganó por decisión unánime. Era el comienzo de lo que debía ser una escalera hacia el campeonato mundial.
Entre 2012 y 2014 acumuló victorias sobre rivales de nivel creciente. ESPN lo nombró prospecto del año al cierre de 2014, cuando tenía un récord de 16 victorias y 0 derrotas. En 2015 peleó en Madison Square Garden de Nueva York, el Garden, la meca del boxeo boricua en la diáspora, el lugar donde los puertorriqueños en Nueva York iban a ver a sus propios. En las peleas de Verdejo en el Garden había banderas de Puerto Rico por todos lados, música de bomba y plena en los pasillos y el grito de boricua reverberando en el interior. Ese año, en 2015, se colgó el título de la OMB Latino en peso ligero. Todo parecía en orden. Pero entonces llegó agosto de 2016, y con él, el primer giro inesperado. El 7 de agosto de 2016, Verdejo conducía una motocicleta por la carretera PR3 en la jurisdicción del municipio de Río Grande en dirección hacia Carolina. Perdió el control, cayó. El impacto fue serio. Laceraciones en el rostro, en los pómulos, en la frente, en los brazos. Su madre, Madeline Sánchez Bonilla, acudió de emergencia al Centro Médico de Río Piedras. Gardy López, representante de prensa de Top Rank en Puerto Rico, confirmó aquella noche que Verdejo estaba estable y consciente, pero el accidente dañó algo más que su cuerpo. Dañó el momentum de una carrera que estaba en el momento exacto de dar el salto definitivo. En aquellas semanas se negociaba su pelea por el título mundial de peso ligero de la OMB, que estaba en manos del británico Terry Flanagan. Esa oportunidad se perdió. Verdejo pasó el resto de 2016 en recuperación. Regresó en febrero de 2017, pero no era el mismo. ESPN lo cubrió así: victorias claras pero poco convincentes, sin el snap en los golpes que lo había hecho destacar. Su antiguo entrenador, Ricky Márquez, era cuestionado. Las peleas se espaciaban. Peor, en septiembre de 2017 tuvo que cancelar otra pelea por una lesión en la muñeca derecha, supuestamente ocurrida al resbalarse en la bañera durante un entrenamiento en las montañas de Big Bear, California. La prensa boricua no fue amable con esa explicación. Y entonces llegó marzo de 2018. Verdejo perdió por nocaut en el 10º asalto ante el mexicano Antonio Lozada Jr., que tenía un récord de 38 victorias y 2 derrotas. Fue su primera derrota profesional, a los 24 años. Y no fue solo la derrota, fue el modo. Lozada, que explotó el óxido acumulado en Verdejo por más de 13 meses sin pelear, lo derribó en el 10º y el árbitro paró la pelea. El proyecto que debía conquistar el mundo pesado no había podido pasar el umbral del rango de contendiente. Verdejo ganó 4 peleas seguidas después de eso, incluyendo un knockout en el primer asalto ante Will Madera en el MGM Grand de Las Vegas en agosto de 2020, en plena pandemia. Bob Arum, el promotor, llegó a decir que quizás había una pelea con el propio Lomachenko en el horizonte, el hombre que lo derrotó en Londres. Verdejo seguía hablando de esa revancha con la intensidad de alguien que no había terminado de procesar una derrota de hacía 8 años. Pero la última pelea llegó en diciembre de 2020. El 12 de diciembre, en Las Vegas, Verdejo enfrentó al japonés Masayoshi Nakatani por el título intercontinental de peso ligero de la OMB. Perdió por nocaut técnico en el 9º asalto. Fue el final de su carrera. Ya no volvería al ring. En lugar de eso, 4 meses después, apareció en las noticias de una manera que ninguno de sus seguidores podría haber anticipado. Keishla, antes del 29 de abril. Keishla Marlene Rodríguez Ortiz. Nació el 6 de noviembre de 1993, 6 meses después que Félix Verdejo. Creció en San Juan. Se conocieron en la escuela secundaria. Según la familia de Keishla, la relación que mantuvieron fue de aproximadamente 11 años, intermitente, paralela al matrimonio de Verdejo con Elise Marie Santiago Sierra. Keishla trabajaba como peluquera de mascotas en Pet Salon PR, un negocio ubicado en Carolina. Su jefe la describía como responsable, puntual. Su madre, Keila Ortiz, la describió públicamente como una joven que amaba a los animales. La hermana de Keishla, Berelis Nicholes Rodríguez, fue una de las primeras en hablar públicamente el 30 de abril de 2021, en una transmisión en vivo junto a su madre desde su apartamento en el residencial Villa Esperanza en San Juan, antes de que ningún medio grande hubiera levantado la historia. Fue Keila Ortiz quien, desde ese momento, señaló directamente a Verdejo y exigió que las autoridades lo tomaran en serio. Esa imagen, una madre ante una cámara, sin que nadie la estuviera escuchando todavía, es parte de lo que este caso representa en Puerto Rico más allá del crimen mismo. Los días previos al 29 de abril de 2021 habían sido turbulentos. Keishla había descubierto que estaba embarazada. La prueba de sangre lo confirmaba.
El bebé tenía aproximadamente un mes de gestación y le comunicó a Verdejo que el hijo era de él. Según lo que reconstruyó el FBI a través del testimonio de Luis Cádiz Martínez, 2 días antes del crimen, el martes 27 de abril, Verdejo contactó a Cádiz y le pidió ayuda para terminar con el embarazo de Keishla. No con palabras de diálogo, no con dinero para un proceso médico, con otra cosa. El plan se ejecutó 2 días después. La mañana del 29 de abril de 2021, Keishla habló por teléfono con su madre. Fue la última vez que Kayla Ortiz escuchó la voz de su hija. Keishla salía a encontrarse con Verdejo para mostrarle el resultado de la prueba de embarazo. Llevaba su vehículo, un Kia Forte gris del año 2016. Se dirigió hacia la residencia de Verdejo en la zona de Caimito, en San Juan. Su jefe la esperó en el trabajo. Nunca llegó. Para antes de seguir, porque lo que viene es lo que más la gente no sabe y lo más impactante de este caso, quédate. Vamos a entrar a la penitenciaría donde está Verdejo hoy mismo, en agosto de 2026. Vamos a hablar de la reunión urgente que exigió desde esa celda en Luisiana, del argumento que llevó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Washington y que ese tribunal rechazó con 2 palabras, de los documentos que Verdejo firmó con su propia mano desde una prisión, bajo su número de recluso, y de lo que dijo la familia de Keishla el día que el juez abrió la boca para hablar de sentencia. Si eres puertorriqueño o puertorriqueña, ya sea que estés en la isla o en Nueva York, en Orlando, en Chicago, en Hartford, en Filadelfia, en el Bronx o en Kissimmee, quédate. Esta historia también dice algo sobre quiénes somos y cómo nos movemos como pueblo cuando algo nos parte el corazón. El 29 de abril. Lo que el expediente dice. Lo que ocurrió aquella mañana fue reconstruido por el FBI, probado en juicio y confirmado por el jurado el 28 de julio de 2023. Esto está documentado, no es especulación. Félix Verdejo, con el conocimiento y la participación activa de Luis Antonio Cádiz Martínez, ejecutó un plan premeditado. Se dirigieron en la Dodge Durango negra de Verdejo al punto de encuentro acordado con Keishla. Cuando ella subió al vehículo, Verdejo la golpeó en el rostro. El golpe fue el primero de una secuencia que ya tenía forma antes de que comenzara. Luego le inyectó una mezcla de 2 sustancias, fentanilo y silacina. El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia, 50 a 100 veces más fuerte que la morfina. La silacina es un sedante de uso veterinario, diseñado para animales grandes como los caballos. La combinación de ambas en el organismo humano produce sedación profunda, supresión respiratoria, pérdida de conciencia. La autopsia del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico confirmó ambas sustancias en el cuerpo de Keishla. Después de drogarla, Verdejo y Cádiz la ataron de manos y pies con alambre metálico, la amarraron a un bloque de cemento y condujeron hacia el puente Teodoro Moscoso. El puente Teodoro Moscoso cruza la laguna San José en el área metropolitana de San Juan. Es una arteria importante de la capital. La laguna es un cuerpo de agua salobre de varios kilómetros cuadrados. Es visible desde varias comunidades cercanas. No es un lugar escondido. Desde ese puente, en plena mañana, la lanzaron al agua. Lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó en su comunicado oficial del 28 de julio de 2023, el día del veredicto, es que Verdejo luego saltó a la laguna para terminar de matar a ambas víctimas. Keishla Rodríguez Ortiz todavía estaba viva cuando la arrojaron. Eso es lo que determinó el jurado. Eso es lo que está en el expediente federal. Luis Cádiz llamó al 911 de forma anónima el 1 de mayo de 2021 y proporcionó la ubicación del cuerpo. Esa llamada fue parte de lo que condujo a su recuperación. El cuerpo de Keishla fue hallado el 1 de mayo de 2021 flotando en la laguna San José, 3 días después de que su madre reportara su desaparición. El Instituto de Ciencias Forenses la identificó primero por registros dentales. La familia la identificó poco después. Esa noche del 2 de mayo de 2021, Félix Verdejo se entregó a las autoridades federales en la ciudad de San Juan. El FBI había emitido una orden de arresto basada en la denuncia que incorporaba el testimonio de Cádiz. Verdejo acudió con su abogado Elí López Montes al cuartel general de la policía en Hato Rey. No hizo declaraciones, quedó detenido sin fianza. Puerto Rico se detuvo. La noticia no llegó de golpe, llegó por partes, como suelen llegar las peores. Primero fue la alerta rosa. La alerta rosa es un mecanismo establecido en Puerto Rico por la Ley 149 del 2 de octubre de 2019, creada para activarse en casos de mujeres desaparecidas o secuestradas en circunstancias que sugieran peligro. Era la primera vez que se activaba en la historia de la isla.
El negociado de la Policía de Puerto Rico la activó la noche del jueves 29 de abril de 2021, menos de 10 horas después de que la familia reportara la desaparición. La teniente a cargo del proceso explicó posteriormente que la activación respondía a que Keishla nunca llegó a su casa, siempre iba al trabajo, siempre estaba en contacto con la familia y se entendió que cumplía con todos los requisitos del procedimiento. Luego apareció el auto. El viernes 30 de abril, las autoridades encontraron el Kia Forte gris del 2016 de Keishla en un terreno en el barrio La Central de Canóvanas. El vehículo estaba abandonado, sin rastros de ella. El sábado 1 de mayo, alguien que transitaba cerca de la laguna San José vio algo en el agua. Avisó. Los agentes llegaron, encontraron el cuerpo. Esa noche, mientras el Instituto de Ciencias Forenses procesaba la identificación dental, la familia de Keishla salía de sus instalaciones con el dolor de quien ya sabía la respuesta, pero necesitaba que alguien se lo confirmara de manera oficial. Lo que ocurrió después fue algo que Puerto Rico procesó colectivamente de una forma que no tiene paralelo reciente. Las redes sociales explotaron, los noticiarios de la noche lo cubrieron todo. Los grupos de WhatsApp de familias enteras compartían las actualizaciones en tiempo real. Las madres que habían escuchado el nombre de Verdejo como símbolo de orgullo boricua, ahora escuchaban los detalles del expediente y no daban crédito. En 2020, antes del crimen, 60 mujeres habían sido asesinadas en Puerto Rico y aproximadamente 500 habían denunciado ser víctimas de violencia doméstica. En enero de 2021, apenas 4 meses antes del asesinato de Keishla, el gobernador Pedro Pierluisi había declarado estado de emergencia por violencia de género. El crimen ocurrió además la misma semana en que se conoció el asesinato de Andrea Ruiz Costas, otra joven puertorriqueña que había denunciado amenazas de su expareja y cuyo cuerpo fue encontrado calcinado. 2 femicidios en días. Puerto Rico no tenía espacio emocional para absorber todo eso. La familia de Keishla pidió ayuda pública para los gastos fúnebres. El Departamento de Justicia de Puerto Rico respondió con $3,000 a través de la Oficina de Compensación y Servicios de Víctimas y Testigos de Delitos. El cuerpo de Keishla fue enterrado en el cementerio Los Ángeles Memorial Park, en Guaynabo. Su hermana Bereliz llegó al velatorio vestida de blanco, con la mascota de Keishla. Cientos de personas hicieron fila para despedirla. El testigo y el plan. Luis Antonio Cádiz Martínez conoció a Verdejo en 2018. En ese momento Verdejo estaba recuperando su carrera tras la primera derrota profesional. Cádiz no era un entrenador ni un gerente. Era un conocido, alguien del círculo. El 27 de abril de 2021, 2 días antes del crimen, Verdejo lo contactó con una solicitud específica. Necesitaba ayuda para terminar con el embarazo de Keishla. Esa es la frase que el FBI documentó en su denuncia original. El 29 de abril, Cádiz fue parte del plan desde el inicio. Estuvo en el vehículo, ayudó a sujetar, ayudó a atar, ayudó a lanzar. Según el testimonio que ofreció en el juicio, cuando terminó todo, fue él quien llamó al 911 de forma anónima para reportar la ubicación del cuerpo en la laguna. El 30 de abril de 2021, Cádiz habló con el abogado Edwin Prado Galarza, quien lo estaba representando inicialmente. También hablaron ese día Ricardo Cádiz Martínez, hermano de Luis, y Elis Marie Santiago Sierra, la esposa oficial de Verdejo. Los 3 habían contactado a Prado Galarza buscando orientación legal. El hermano de Luis, según la moción que presentó la defensa de Verdejo en 2024, supuestamente ofreció pagar la representación legal con cocaína. El 1 de mayo, Luis Cádiz se reunió personalmente con Prado Galarza. Según el testimonio que el propio Cádiz dio durante el juicio y que la defensa de Verdejo luego intentó usar como argumento para un nuevo juicio, Prado le instruyó en esa reunión qué decir y qué ocultar cuando hablara con el fisio, FBI. Que toda la culpa recayera sobre Félix fue la instrucción que Cádiz describió. Al salir de esa reunión, Cádiz tomó una decisión que cambiaría todo. Fue a los fiscales federales. Ese mismo 1 de mayo de 2021 inició su cooperación. El FBI tenía su testigo de primera mano. Y Félix Verdejo, que se presentó al cuartel general ese mismo día sin hablar, no sabía todavía lo que eso implicaba. La hermana de Keishla, Bereliz, lo dijo en entrevista pública en los días siguientes. Desde el primer momento que vimos que esto fue Félix, nosotros sabíamos que ella no lo hubiera traicionado a él de ninguna manera. Ella fue porque confió en él. El juicio, 13 días, 31 testigos. El verano de 2023, el Tribunal Federal de Hatorrey, en San Juan. El juicio comenzó y Puerto Rico lo siguió con la intensidad de quien necesita ver el final de algo que empezó demasiado mal. La Fiscalía presentó 31 testigos a lo largo de 13 días de presentación de prueba. Jonathan Gottfried,
jefe de la sección de Crímenes Violentos y Seguridad Nacional de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, y Jeanette Collazo condujeron la acusación. El FBI, el negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública, el Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Justicia de Puerto Rico habían trabajado coordinadamente. La evidencia era física y testimonial. El alambre metálico, el bloque de cemento, los registros de cámaras de seguridad que captaron la Dodge Durango negra de Verdejo en la zona del puente Teodoro Moscoso, los resultados de la autopsia con fentanilo y silacina, el análisis de ADN, el historial de comunicaciones entre Verdejo y Keishla, que incluía los mensajes de los días previos al crimen, y el testimonio central de Luis Antonio Cádiz Martínez. La defensa, los abogados Jason González y Gabriela José Cintrón Colón intentó desmantelar la credibilidad de Cádiz. Y el argumento no era sin sustento. Cádiz había admitido que mintió a la fiscalía en la primera reunión del 1 de mayo. Había admitido que el abogado Prado Galarza le instruyó qué decir. Era un testigo con participación directa en el crimen que estaba negociando su condena a través de su cooperación. El problema fue que la evidencia física no dependía exclusivamente de las palabras de Cádiz. El alambre no mentía. El fentanilo en la autopsia no mentía. Las cámaras de seguridad no mentían. Un patólogo testificó durante el juicio que los resultados de la autopsia eran consistentes con alguien que estaba viva al momento de entrar al agua. La defensa solicitó durante el juicio que el abogado Edwin Prado Galarza fuera citado a testificar, argumentando que sus conversaciones con Cádiz eran relevantes para la credibilidad del testigo. El juez federal Pedro Delgado Hernández denegó la solicitud. Dijo que hacerlo podría traducirse en un minijuicio dentro del juicio, y aludió a mociones selladas de la Fiscalía sin dar detalles públicos adicionales. Ese momento, la negativa de citar a Prado Galarza se convertiría en uno de los ejes de la futura moción de nuevo juicio. El 28 de julio de 2023, el jurado deliberó. El veredicto llegó: culpable de secuestro resultando en muerte, culpable de muerte intencional de una criatura por nacer. Los otros dos cargos, carjacking, resultando en muerte, y uso de arma de fuego en comisión de delito violento, no produjeron acuerdo unánime. El jurado de 9 hombres y 3 mujeres fue unánime en los 2 que importaban para la sentencia máxima. Aquí te pregunto algo antes de seguir, porque esta es una de esas historias que divide a la gente en la isla y en la diáspora. Dinos desde dónde nos estás viendo hoy. Si estás en Puerto Rico, en Bayamón, en Ponce, en Mayagüez, en Caguas, en Humacao. Si estás en la diáspora, en el Bronx, en Brooklyn, en Sunset Park, en Orlando, en Chicago, en West Hartford, en Filadelfia, en Allentown, deja tu ciudad en los comentarios. Este canal lo construimos juntos y queremos saber desde qué esquina del mundo nos acompañas hoy. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. No te va a costar nada y lo que prometemos es simple: hechos verificables, fuentes concretas, sin condenar a quien la justicia no ha condenado y sin absolver a quien los hechos señalan. Eso es lo que somos. La sala de sentencia. El 3 de noviembre de 2023 fue un día que la familia de Keishla no olvidará nunca, y tampoco quienes estuvieron afuera del Tribunal Federal de Hato Rey aquel viernes por la tarde. El juez Pedro Delgado Hernández presidió la vista de sentencia. Antes de emitir la condena, siguió el protocolo federal. La familia tuvo la oportunidad de hablar, uno por uno. Keila Ortiz, la madre de Keishla, habló. El padre de Keishla, Ángel Luis Rodríguez, habló. El sobrino de Keishla le dedicó una carta. Según la cobertura de la vista publicada por los medios presentes, las expresiones de los familiares fueron descritas como desgarradoras, como palabras de personas que habían cargado con el peso de 2 años y medio de proceso judicial encima del duelo. José Antonio Rodríguez, padre de Keishla, había declarado con anterioridad en entrevista radial con Radio Isla 1320 que él no creía en la pena de muerte, pero que prefería que Verdejo pasara el resto de su vida en una celda y se acuerde de todo lo que hizo. Lo dijo con la calma de quien ya superó la rabia y llegó a algo más hondo. Verdejo tuvo su turno para hablar. El juez le ofreció la oportunidad de dirigirse a la sala, a la familia de Keishla, al tribunal. El silencio fue su respuesta. No pronunció una sola palabra. Fue entonces cuando el juez Delgado Hernández tomó la palabra. Según la cobertura de Metro Puerto Rico del 3 de noviembre de 2023, dijo: han sido 2 crímenes insensibles: el alambre, el bloque y el ahogamiento. Destruyó una familia y la suya cambió para siempre. No hay forma de revertir eso. Hoy, las víctimas han hablado desde su corazón. Han estado viviendo con dolor. Están emocionalmente drenados. El juez procedió a imponer la sentencia siguiendo los estatutos federales: 2 cadenas perpetuas consecutivas.
una por el secuestro resultando en muerte, otra por la muerte intencional de la criatura por nacer. Afuera del tribunal, algo que los camarógrafos no captaron del interior pero que el eco del pasillo dejó escapar, una voz de mujer le gritó a Verdejo: «Te vas a pudrir en la cárcel». Los medios que cubrían desde el exterior escucharon el grito. Su origen fue atribuido por varios periodistas presentes a familiares de Keishla. Kayla Ortiz salió del tribunal y habló con los periodistas. Fue breve: no volverá a hacerle daño a ninguna mujer. Eso no era venganza, era un epitafio para el miedo. El fiscal W. Stephen Muldrow declaró en nombre del Departamento de Justicia: a día de hoy el acusado mantiene su actitud impenitente. Quien cometa crímenes de sangre fría en violación de la ley federal será procesado hasta el límite de la ley. Joseph González, director especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan, añadió: en casos como este, independientemente del resultado, no hay manera de restaurar lo que se ha perdido. Lo único que podemos ofrecer a las familias de las víctimas es hacer nuestro trabajo con celo e incansablemente, hasta que se haga justicia. El cómplice que negoció su salida, Luis Antonio Cádiz Martínez, cooperó. Y la cooperación tiene un precio dentro del sistema federal, pero también tiene un costo moral que la familia de Keishla no olvidó. El 21 de junio de 2024, Cádiz compareció ante el mismo Tribunal Federal en Hato Rey para su sentencia. En el documento de recomendación que presentó la Fiscalía Federal, se argumentaba que la cooperación oportuna y sustancial de Cádiz justificaba reducir la condena de lo que sus cargos conllevaban originalmente prisión de por vida a 20 años. El argumento fue que su testimonio fue fundamental para resolver el caso y hacer justicia a las víctimas y a las comunidades. Para los padres de Keishla, esa lógica era difícil de aceptar. Ángel Luis Rodríguez lo había dicho antes: quería cadena perpetua para ambos, porque ambos cometieron el mismo crimen. En la audiencia de sentencia de Cádiz, los padres y la hermana de Keishla estuvieron presentes. Uno por uno se dirigieron al tribunal y a Cádiz directamente. Cuestionaron la lógica de 20 años. ¿Cómo es que quieren darle 20 años? ¿Lleva 3 y le faltan 17? Preguntó uno de los familiares. Pero antes de escuchar la sentencia, Luis Cádiz habló. Se dirigió a la familia de Keishla. Sé que pedir perdón no trae a Keishla para atrás, pero les pido perdón de todo corazón. Y el padre de Keishla respondió con algo que nadie esperaba. Le dijo a Cádiz, según reportaron los medios presentes, que si algún día tenía la oportunidad de hacer algo por la hija de Cádiz, lo haría, porque ella no tenía la culpa. Y añadió: yo te perdono. Ese perdón no era para el crimen, era para un hombre. La diferencia es enorme y la familia la conoce. El juez Delgado Hernández sentenció a Luis Cádiz a 240 meses de prisión, es decir, 20 años, más 5 años de libertad vigilada al salir. También sentenció, al tomar la decisión, que consideró el trasfondo social, el historial criminal, el testimonio, la cooperación con las autoridades, el impacto en las víctimas y las guías de ofensas similares. Cádiz cumple su condena, Verdejo las suyas, y la familia de Keishla lleva encima la que no tiene fecha de vencimiento. Dentro de USP Pollock, en diciembre de 2023, pocas semanas después de recibir la sentencia, Félix Verdejo fue trasladado de las instalaciones temporales donde había permanecido desde su arresto a la United States Penitentiary Pollock, en el condado de Grant, Luisiana. Ese traslado lo confirmó El Nuevo Día, y también los registros del Negociado Federal de Prisiones. El número de recluso asignado: 51145 hasta 069. Ese número aparece en todos los documentos judiciales que ha presentado desde entonces, incluyendo el expediente público del Tribunal Supremo de Estados Unidos, caso 25 hasta 6345. USP Pollock abrió en el año 2000. Tiene capacidad para alrededor de 218 internos entre el sector de máxima seguridad y un campo de seguridad mínima adyacente. El Negociado Federal de Prisiones la clasifica como una instalación de alta seguridad para hombres. Está ubicada en territorio rural del centro de Luisiana, en Grand Parish, a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad de Alexandria. La zona es plana, húmeda, boscosa. En verano, las temperaturas en el interior de Luisiana superan los 38 grados Celsius, con humedad relativa que dificulta la respiración al aire libre. En invierno, el frío no es polar, pero el ambiente carcelario no cambia con las estaciones. USP Pollock tiene historial de incidentes violentos documentados. El primer homicidio dentro de sus muros ocurrió en diciembre de 2001, cuando un recluso fue encontrado muerto en su celda en la unidad de vivienda especial.
La institución ha sido objeto de revisiones de cumplimiento bajo la Ley de Eliminación de Violación Sexual en Prisiones. El informe más reciente de auditoría externa, publicado en junio de 2026 en el sitio web del Negociado Federal de Prisiones, corresponde a ese proceso de revisión de cumplimiento. Ahí es donde vive Félix Verdejo. Ahí es donde llegan y salen los documentos legales que ha firmado desde la sentencia. Y aquí quiero preguntarte algo, porque esta es la parte que más divide opiniones. Félix Verdejo fue declarado culpable por un jurado unánime. Cumple 2 cadenas perpetuas. Pero la defensa lleva años insistiendo en irregularidades procesales. Que el testigo principal mintió al FBI en la primera reunión. Que un abogado lo instruyó a echar la culpa sobre Verdejo. Que durante el juicio no se permitió la comparecencia de ese abogado como testigo. ¿Qué piensas tú? ¿Te parece que la justicia funcionó en este caso? ¿O hay algo que no termina de cerrar? Dímelo en los comentarios. Tu opinión cuenta. Y queremos escucharla. Los gritos en papel. Cronología de una batalla legal desde la celda. Desde el momento en que llegó a USP Pollock, Félix Verdejo produjo una cantidad notable de movimientos legales. Algunos a través de sus abogados. Otros, y esto es lo que lo distingue de la mayoría de los condenados, presentados por él mismo bajo defensa propia, pese a tener representación asignada por el tribunal. Esto es lo que está documentado. Noviembre de 2023. 3 días después de recibir la sentencia, la abogada Gabriela José Cintrón Colón notificó al Tribunal Federal en Hato Rey que Verdejo apelaba ante el primer circuito de Estados Unidos en Boston, tanto el veredicto como la sentencia. Septiembre de 2024. La defensa González y Cintrón Colón solicitaron paralizar esa apelación en Boston para poder tramitar primero una moción de nuevo juicio ante el juez de instancia en Puerto Rico. El argumento central: habían descubierto declaraciones públicas del abogado Edwin Prado Galarza, quien representó inicialmente a Cádiz, que según la defensa contradecían el testimonio que Cádiz ofreció en el juicio. Prado Galarza había hecho esas declaraciones en 3 entrevistas con medios de comunicación. La defensa argumentó que constituían evidencia nueva que no estaba disponible durante el proceso original y que justificaban un nuevo juicio. 4 de octubre de 2024. La fiscalía respondió oponiéndose. Sus argumentos centrales: las declaraciones de Prado Galarza no eran evidencia nueva en el sentido legal del término y no exculparían a Verdejo de los crímenes por los cuales fue convicto. 13 de diciembre de 2024. El juez federal Pedro A. Delgado Hernández denegó la moción de nuevo juicio. En su memorando de orden, validó la posición de la fiscalía. Las alegaciones de la defensa no constituían evidencia nueva bajo los criterios legales aplicables y no exculparían a Verdejo. 19 de diciembre de 2024. La defensa apeló esa negativa ante el primer circuito en Boston. Según notificó la periodista de Primera Hora Yaritza Rivera Clemente, la apelación fue presentada por la abogada Cintrón Colón sin detallar los argumentos específicos en el documento inicial de notificación. Enero de 2025. Los abogados que los representaron en el juicio González y Cintrón Colón solicitaron al primer circuito que los relevara de la representación de Verdejo. El tribunal ya había designado a un nuevo abogado para el proceso de apelación, Ignacio Fernández de la Hongrais, pero Verdejo no esperó. Desde su celda en USP Pollock, radicó 3 mociones por su propia cuenta, sin la participación de Fernández. El centro de esas mociones era el argumento de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico dejó de ser territorio de los Estados Unidos cuando se proclamó su constitución el 25 de julio de 1952 y que, por lo tanto, el Tribunal Federal careció de jurisdicción para procesar el crimen ocurrido en la isla. El argumento era audaz. También estaba en conflicto directo con el precedente del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Puerto Rico v. Sánchez Valle, 2016, que determinó que tanto la jurisdicción federal como la estadual en Puerto Rico emanan del mismo poder, el Congreso Federal. El propio abogado Fernández señaló ese conflicto. Febrero de 2025. El juez presidente del primer circuito, David J. Byrne, rechazó las mociones de Verdejo. Las desestimó sin perjuicio, indicando que los argumentos podían incorporarse al informe de apelación formal que preparara su abogado. Y en la misma orden dispuso que las 2 apelaciones activas, la del veredicto original y la de la negativa del nuevo juicio, se consolidaran en un solo caso. Marzo de 2025. Verdejo radicó nuevas mociones por su propia cuenta, insistiendo en los argumentos jurisdiccionales, y añadió que no estaba de acuerdo con cómo Fernández llevaba el caso, que se estaba enfocando en la apelación directa y no en lo que él, Verdejo, quería. El abogado Fernández respondió presentando una moción solicitando permiso para retirarse, argumentando que ya no podía representar eficazmente a su cliente. Abril de 2025.
El primer circuito volvió a rechazar las solicitudes de Verdejo bajo defensa propia. En la orden firmada por el juez Barron, denegada sin perjuicio de cualquier argumento que pudiera presentarse en el informe formal de apelación, 4 años después del asesinato de Keishla. Y Verdejo seguía firmando documentos desde Luisiana, el camino a Washington. El Supremo dice no. En junio de 2025, mientras el proceso de apelación formal seguía en trámite ante el primer circuito, Félix Verdejo radicó por su cuenta una petición de certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El certiorari es el mecanismo formal mediante el cual un litigante solicita al máximo tribunal del país que revise su caso. El Supremo tiene discreción absoluta para aceptar o rechazar esas peticiones. Acepta menos del 2% de las que recibe. La petición fue registrada bajo el expediente número 25 hasta 6345. Félix Verdejo Sánchez, Petitioner B. United States. El expediente está disponible públicamente en el sitio web del Tribunal Supremo. La dirección registrada en ese expediente para Félix Verdejo. Número 5, 1, 1, 4, 5, hasta 0, 6, 9. USP Pollock, P.O. Box 2099, Pollock, Luisiana, 71467. El argumento central de la petición era, de nuevo, el de la jurisdicción, que el sistema federal no tenía facultad para procesarlo por un crimen ocurrido en Puerto Rico, dada la naturaleza del Estado Libre Asociado bajo la Constitución de 1952. El Procurador General de los Estados Unidos, D. John Sauer, notificó al Supremo el 15 de diciembre de 2025 que el Departamento de Justicia renunciaba a su derecho de presentar una respuesta formal. Es una movida que el gobierno puede hacer cuando considera que la petición no tiene mérito suficiente para merecer una contestación formal. El 17 de diciembre de 2025, el caso fue distribuido para la conferencia de los 9 jueces del 9 de enero de 2026. El 12 de enero de 2026, petición denegada. 2 palabras, sin explicación adicional. Así es como el Supremo rechaza la abrumadora mayoría de peticiones que recibe. No hay opinión escrita. No hay debate público, solo la lista de órdenes diarias del tribunal y en ella la petición 25 hasta 6345 marcada como denegada. Verdejo había llevado su caso desde Pollock, Luisiana, hasta Washington, D.C. El tribunal más poderoso del mundo leyó su expediente y dijo que no. La apelación que sigue activa y la reunión de mayo de 2026. Pero hay algo que no se cerró con el rechazo del Supremo. Y es importante entenderlo porque es la razón por la que este caso sigue generando titulares. La apelación formal ante el primer circuito en Boston, la que conduce el abogado asignado por el tribunal, ahora identificado en los documentos más recientes como Michael Raymond Hasse, sigue activa. El proceso de apelación consolidado abarca tanto la apelación directa del veredicto y la sentencia como la negativa del nuevo juicio. Ambas se tramitan como un solo caso. El primer circuito aún no ha emitido una resolución final. Según lo que explicó el abogado Edgar Sánchez en una entrevista con el programa Lo Sé Todo de Guapa TV, las apelaciones de esta naturaleza con condenas de cadena perpetua y expedientes extensos pueden tomar varios años adicionales. El proceso incluye la presentación del informe de apelación por parte de la defensa, la respuesta del gobierno y eventualmente argumentos orales si el tribunal los solicita. Mientras ese proceso avanza, en mayo de 2026 ocurrió algo concreto y documentado. El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito autorizó que el abogado Hasse visitara a Verdejo en USP Pollock, Luisiana, para una reunión presencial. El vocero de Puerto Rico reportó el 7 de junio de 2026 que el foro apelativo había accedido a costear ese encuentro. El argumento del abogado para solicitar la visita fue directo. Necesitaba reunirse con su cliente en persona para analizar y discutir el caso criminal, la apelación y los asuntos procesales y sustantivos relacionados con la lengua nativa de Verdejo, el español, dado que varios documentos clave del expediente están en ese idioma. También señaló que las apelaciones involucraban asuntos complicados y conflictivos luego de que Verdejo había presentado mociones por cuenta propia que habían generado tensión en la estrategia legal. El primer circuito autorizó los gastos. La reunión fue aprobada. En el Sistema Federal de Defensa Pública, esa autorización no es automática. Cada gasto que implica el trabajo de un abogado designado, incluyendo viajes para reuniones con el cliente, requiere aprobación judicial explícita. El hecho de que el tribunal lo autorizó indica que el foro apelativo consideró la solicitud procedente y necesaria para la adecuada representación del caso. Según el reporte de El Nuevo Día del 23 de mayo de 2026, la reunión presencial era para discutir las estrategias legales
con relación a los recursos presentados para dejar sin efecto el veredicto unánime de culpabilidad de Verdejo y revertir la negativa del nuevo juicio. El abogado también quería analizar los asuntos de jurisdicción que Verdejo había levantado por su propia cuenta, aunque esos argumentos jurisdiccionales ya habían sido rechazados múltiples veces, y cómo incorporarlos o no en el precedente. Informe de apelación formal. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Una reunión planificada en una penitenciaría de máxima seguridad en Luisiana entre un boxeador olímpico convertido en preso y su abogado federal para discutir si existe alguna posibilidad legal que no haya sido agotada todavía. Segunda conexión con la diáspora. Para los que nos ven desde lejos, esta historia también llega diferente. Muchos de los que acompañan este canal ya no viven en Puerto Rico. Se fueron en distintos momentos. Algunos cruzaron el Atlántico en la época de la Operación Manos a la Obra de los 50. Otros se fueron en los 90 buscando trabajo. Muchos se marcharon después de la crisis de deuda y la quiebra fiscal del gobierno en 2016, cuando la isla perdió más de 130,000 personas en cuestión de años. Y luego llegó el huracán María en septiembre de 2017, y con él una nueva ola de evacuados que hicieron maletas en cuestión de días hacia Orlando, hacia Houston, hacia Nueva York, hacia donde había familia, hacia donde había una posibilidad. Y aún así, siguen pendientes, porque allá quedó la casa de la abuela, el solar donde jugaban, el cementerio del pueblo, los muertos. El caso de Keishla Rodríguez llegó a la diáspora a través de los grupos de WhatsApp, de Facebook, de las llamadas a medianoche con los familiares en la isla. ¿Viste lo de El Diamante? Era la pregunta que corría de Chicago a Nueva York, de Filadelfia a Hartford. Y lo que vino después, el juicio, la sentencia, las apelaciones, siguió siendo seguido con la misma intensidad. Porque la historia de Keishla toca algo que trasciende un nombre y un caso. Toca el problema de la violencia de género en Puerto Rico, que los boricuas en la diáspora siguen de cerca porque tienen hermanas allá, hijas allá, madres allá, que saben que en 2020, antes del crimen, 60 mujeres fueron asesinadas en la isla, que saben que el gobernador declaró estado de emergencia por violencia de género apenas 4 meses antes de que Keishla desapareciera. El recorrido geográfico de este caso San Juan, Luisiana, Boston, Washington, es también el mapa del sistema al que Puerto Rico pertenece sin votar por sus representantes más altos. El mismo sistema que a veces es el único que puede garantizar justicia y otras veces es el que se debate en términos que la isla no terminó de elegir. Esa tensión no desaparece porque hay una sentencia. Está en el fondo de cada apelación que Verdejo presenta. Pero Keishla no está, y eso no cambia con ningún documento. El boxeador sin ring. Un contraste. Antes. Campana de inicio. El público aplaudiendo. Las luces del Coliseo sobre el ring, el Madison Square Garden lleno de banderas de Puerto Rico, los golpes secos que se escuchan desde las primeras filas, la victoria por nocaut, la foto con el cinturón de campeón, el regreso a la isla, el recibimiento, hoy, puerta de control, detector de metales, corredor gris, celda de máxima seguridad, horario de patio, formularios legales, el número 5, 1145 hasta 069 en la esquina superior de cada documento. No hay que inventar sufrimiento. El contraste ya es suficientemente brutal. Verdejo entrenó desde los 9 años para tener el control físico sobre su cuerpo. Un boxeador profesional de peso ligero pasa la vida midiendo cada libra, cada caloría, cada golpe, cada movimiento en el ring. El cuerpo es el instrumento. La velocidad, la potencia, el juego de piernas. Entrenó bajo Ricardo Márquez primero, luego bajo Ismael Salas, uno de los entrenadores más reconocidos en el boxeo latinoamericano, buscando recuperar lo que el accidente de motocicleta de 2016 le había quitado. Trabajó en Big Bear, California. Boxeó en Las Vegas, en Nueva York, en Orlando, en su Puerto Rico natal. Ese control sobre el cuerpo y sobre el espacio, que es lo que un boxeador tiene en el ring, ya no existe. La institución determina cuándo come, cuándo duerme, cuándo puede moverse, con quién puede hablar, qué puede recibir. El boxeador que en 2020 todavía soñaba con una revancha contra Lomachenko, ahora presenta mociones de certiorari desde una dirección de buzón postal en Grand Parish, Luisiana. Bob Arum, el promotor de Top Rank, dijo después del veredicto en julio de 2023: "El veredicto produjo una rasgadura en mi corazón porque Félix era un joven con gran personalidad. Estoy devastado por lo ocurrido". Arum cuidó de aclarar que no estaba comentando sobre si el veredicto era justo o no, sino sobre lo que representaba la situación. El silencio del boxeo profesional sobre Verdejo desde entonces ha sido casi total. Si este canal te está dando lo que no encuentras en los medios,
separar lo que está probado de lo que es especulación, sin inventar detalles, sin sensacionalismo, pero sin esconder la realidad de lo que ocurrió. Suscríbete ahora. Es el botón de abajo, te toma 2 segundos y con eso nos ayudas a seguir haciendo esto. Y dinos en los comentarios qué caso quieres que investiguemos próximamente con este mismo nivel de profundidad y este mismo respeto. El nombre que más aparezca es el que sale. Muchos ya nos han pedido casos de Puerto Rico, de la diáspora boricua, historias que merecen ser contadas bien. Deja tu sugerencia aquí abajo. 2 lecturas, una decisión que es tuya. Este canal no está aquí para decirte qué pensar. Lo que sí podemos hacer es darte las 2 lecturas que existen en paralelo sobre lo que ocurrió en el proceso judicial, porque ambas tienen personas serias que las defienden. Primera lectura. Félix Verdejo fue juzgado por un jurado de 12 ciudadanos que escuchó 31 testigos, que analizó evidencia forense que incluía fentanilo y xilacina en el cuerpo de la víctima, alambre metálico, capturas de cámaras de seguridad, análisis de ADN, registros de comunicaciones y el testimonio de un cómplice que estuvo presente en el crimen. El jurado fue unánime en los 2 cargos más graves. El juez aplicó los estatutos federales. El Departamento de Justicia confirmó la sentencia. El juez de instancia rechazó el nuevo juicio. El primer circuito rechazó múltiples mociones. El Supremo denegó la petición de revisión en enero de 2026. Dentro de esta lectura, el sistema funcionó exactamente como está diseñado. Segunda lectura. La defensa alega que el testigo estrella Luis Cádiz admitió haber mentido al FBI en la primera reunión, que un abogado lo instruyó qué decir y qué ocultar, que durante el juicio el juez impidió que ese abogado testificara citando documentos sellados de la fiscalía que no son públicos, que la evidencia que la defensa llama nueva, las declaraciones de Prado Galarza a los medios, no fue examinada en el proceso original porque no estaba disponible de esa forma. Dentro de esta lectura, hay preguntas procesales legítimas que un tribunal superior debería examinar con mayor profundidad. Lo que está probado, el veredicto existe, la sentencia existe, las múltiples negativas existen. La apelación formal ante el primer circuito todavía está activa, lo que permanece abierto. La resolución final de ese proceso de apelación, que puede demorar años adicionales. ¿Cuál de las 2 lecturas pesa más para ti? Al principio de este video preguntamos, ¿está Félix Verdejo pagando por lo que hizo o todavía está intentando escapar de ello? Ahora tienes la información. La respuesta es tuya. 4 escenarios. Lo que puede ocurrir legalmente. La apelación ante el primer circuito en Boston no ha concluido, y en el sistema federal de apelaciones hay varias direcciones posibles. Aquí, las 4 con rigor, sin especular sobre probabilidades. Escenario A. El primer circuito revisa el expediente completo, incluyendo los argumentos sobre el testigo Cádiz, la negativa de citar a Prado Galarza y los demás planteamientos de la defensa, y determina que no hubo error de ley suficiente para revertir la condena. El veredicto y la sentencia quedan confirmados. Verdejo agotaría entonces las vías de apelación directa, aunque podría intentar otros recursos colaterales como un habeas corpus federal. Escenario B. El primer circuito identifica algún error procesual, por ejemplo, en la decisión del juez de instancia de no permitir la declaración de Prado Galarza suficientemente grave como para ordenar un nuevo juicio o una nueva vista de sentencia. Eso no significaría automáticamente libertad, sino un proceso nuevo. Escenario C. Durante el proceso de apelación aparece evidencia adicional o un argumento nuevo de suficiente peso que cambie la postura del tribunal. Esta posibilidad existe teóricamente en cualquier proceso abierto, pero los estándares legales para que esto ocurra son muy estrictos. Escenario D. El primer circuito resuelve la apelación en contra de Verdejo. La defensa intenta nuevamente ante el Supremo. El Supremo vuelve a decir que no. La condena queda firme definitivamente en las vías de apelación directa. Ninguno de estos escenarios tiene fecha. El proceso puede tardar meses o años adicionales. Lo que sí tiene certeza es lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el 3 de noviembre de 2023. 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional bajo el sistema federal, a menos que un tribunal revierta la condena o exista un indulto presidencial, lo que Keish la deja. Hay algo que los expedientes judiciales no contienen, y es importante decirlo antes del cierre. Keishla Marlene Rodríguez Ortiz nació el 6 de noviembre de 1993. Habría cumplido 32 años el pasado noviembre. Trabajaba cuidando animales. Su madre la describió como alguien que amaba su trabajo.
Su hermana Berelice llegó al velatorio vestida de blanco, con la mascota de Keishla entre los brazos. El fiscal W. Stephen Muldrow dijo en el comunicado del veredicto: Keishla Rodríguez Ortiz fue arrebatada de una familia que la amaba, y tanto ella como su hijo fueron negados del derecho más fundamental de todos, la vida. Ese hijo no tiene nombre, nunca lo tuvo, nunca nació. La familia de Keishla recibió $3,000 del Departamento de Justicia de Puerto Rico a través de la Oficina de Compensación y Servicios de Víctimas y Testigos de Delitos para ayudar con los gastos fúnebres. No es un número grande, es un número que dice algo sobre los recursos que el sistema destina a quienes quedan después de la violencia. El padre de Keishla, Ángel Luis Rodríguez, dijo en entrevista radial con Radio Isla 1320 que no creía en la pena de muerte. Yo prefiero que él pase el resto de su vida en una celda y se acuerde de todo lo que hizo. Hubo personas que cuestionaron esa postura, él la sostuvo. La madre de Keishla, Keila Ortiz, lleva más de 5 años siendo la cara pública de un duelo que la sociedad puertorriqueña convirtió en símbolo de algo más grande que un caso individual. La primera, Alerta Rosa, el movimiento contra la violencia de género. La demanda de que el sistema respondiera diferente. 5 años después del 29 de abril de 2021, El Nuevo Día publicó una pieza en su aniversario recordando cómo fue aquella primera alerta rosa. Keishla sigue siendo el nombre al que está ligado ese mecanismo. Hay algo a la vez justo y triste en eso, que el mecanismo que se creó para proteger a las mujeres sea recordado por el nombre de la mujer que no pudo proteger. El sistema que funcionó y lo que permanece roto. Hay una honestidad que este tipo de historias exige. El sistema no es perfecto, y este caso lo ilustra en varios planos simultáneos. Lo que funcionó. El FBI recibió la información de un cooperador el mismo día en que se encontró el cuerpo. La alerta rosa se activó en menos de 10 horas desde el reporte. El Instituto de Ciencias Forenses procesó la autopsia con precisión suficiente para identificar las sustancias utilizadas y la condición de la víctima al momento de entrar al agua. El jurado deliberó con la evidencia presentada y llegó a veredicto unánime en los cargos más graves. El juez aplicó los estatutos federales. El proceso de apelación existe y está funcionando, con abogados, plazos y tribunales que revisan el expediente. Lo que permanece es roto. El hecho de que Keishla fue a esa cita porque confió en alguien que había sido parte de su vida por 11 años, el hecho de que en 2020 y en 2021, antes y después del crimen, el número de femicidios en Puerto Rico era lo suficientemente alto como para que el gobernador declarara estado de emergencia, el hecho de que los recursos para las víctimas, los $3,000 para el funeral de Keishla, son un número que no alcanza para describir lo que una familia pierde. El sistema funcionó para hacer justicia penal, no necesariamente para prevenir lo que ocurrió. Esa distinción importa, y quienes trabajan en la defensa de mujeres en Puerto Rico llevan años diciéndolo. El boxeador, el tiempo y la puerta, que no abre. Los abuelos en Puerto Rico tienen un refrán que no falla. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Hay otro que se repite en todas las casas de la isla, desde Ponce hasta Arecibo, desde Humacao hasta Aguadilla. El que la hace, la paga. Y uno más. Que las madres dicen cuando los hijos no entienden todavía por qué la vida tiene un orden. Al final, todo sale. Esos refranes no son ingenuos. Son el destilado de generaciones que vieron figuras caer y sistemas resistir, que aprendieron que la justicia es lenta y torpe, pero que en algún punto, de alguna manera, llega. En este caso llegó. El jurado fue unánime. La sentencia fue dictada. El Supremo revisó el expediente y dijo que no. La familia de Keishla pudo hablar ante el juez y ante el hombre que quitó a su hija. Eso es verificable, es real. Es el sistema funcionando, con toda su imperfección, con toda su tardanza. Hay esperanza verificable en lo que rodeó este proceso. No abstracta, sino construida sobre hechos. La alerta rosa fue activada. El FBI colaboró con la policía local. El proceso de apelación existe y está siendo tramitado por tribunales que no dependen del caso para decidir el primer circuito en Boston, el Supremo en Washington, que revisaron los argumentos y los evaluaron. Ese es el sistema resistiendo. Eso no es un final feliz. El país sigue con sus problemas. Keishla no está. Pero cada pieza de ese proceso es algo concreto funcionando. Y mientras tanto, Félix Verdejo número 51145 hasta 069, USP Pollock, Grand Parish, Luisiana, sigue firmando documentos, sigue radicando mociones, sigue enviando argumentos desde una celda de máxima seguridad hacia Boston, hacia Washington, hacia cualquier tribunal que esté dispuesto a leerlos.
Los gritos que mencionamos al principio de este video no son los que nadie puede escuchar detrás de las paredes de esa prisión en Luisiana. Son los que aparecen escritos en papel sellado, en expedientes judiciales públicos, en peticiones al Supremo y en solicitudes de reunión urgente con su abogado. Son los gritos de un hombre que no ha aceptado que la puerta está cerrada. El ring terminó hace años. La sentencia llegó en noviembre de 2023. Y ahora la única pelea que le queda a Félix Verdejo no tiene campanas, no tiene público, no tiene cinturón, tiene expedientes, tiene abogados y tiene una puerta de prisión en Luisiana que permanece cerrada. Porque mientras exista un recurso legal activo, Verdejo podrá seguir peleando en los tribunales. Pero mientras esas 2 cadenas perpetuas consecutivas sigan vigentes, la realidad es mucho más dura. La pelea más importante de su vida ya no ocurre frente a un rival en un ring, ocurre contra el tiempo. Y el tiempo, esa vez, no negocia. Antes de cerrar, para la gente de la isla que nos sigue desde Santurce, desde Río Piedras, desde Caguas, desde Aguadilla, desde Bayamón, y para los que nos ven desde la diáspora, desde el sur del Bronx, desde Bushwick en Brooklyn, desde la calle Humboldt en Chicago, desde West Hartford, desde West Side de Orlando, desde los barrios de Filadelfia donde los boricuas llevan décadas, gracias por quedarse hasta aquí. Si este canal te está dando lo que buscas, suscríbete. Y dinos en los comentarios qué te pareció la justicia en este caso. ¿Fue suficiente? ¿Hay algo que no cierra? Y si tienen un caso que quieren que investiguemos próximamente, un nombre, una historia de Puerto Rico o de la diáspora que merece ser contada con este mismo nivel de rigor, déjenlo aquí abajo. El próximo video lo decidimos juntos.